El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente que su país está buscando recuperar la base de Bagram en Afganistán, después de que las fuerzas militares estadounidenses se retiraran completamente de ahí en 2021. El régimen talibán rechazó posteriormente la posibilidad de permitir que Washington vuelva a controlar la base de Bagram, enfatizando que Estados Unidos no puede tener presencia militar en Afganistán. La base de Bagram fue el centro de operaciones de Estados Unidos y la OTAN durante las 2 décadas de guerra en Afganistán. Tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, la base cayó en manos de los talibanes. El experto en relaciones internacionales de Afganistán, Zahir Karibullah Sadat, opinó que las declaraciones del presidente Trump son solo una amenaza vacía. Sadat afirmó que Estados Unidos ha intervenido arbitrariamente en los asuntos internos de muchos países, ignorando el derecho internacional. Según él, el pueblo afgano ha pagado un alto precio por la guerra liderada por Estados Unidos, y las graves consecuencias aún no han sido superadas. Sadat subrayó: Estados Unidos invadió Afganistán de manera brutal y prolongó la guerra durante 20 años con promesas vacías. Llegaron aquí bajo el pretexto de la paz y la democracia, pero en realidad avivaron la guerra y el conflicto. En lugar de beneficios, el pueblo afgano solo ha sufrido pérdidas. El experto considera que la declaración de Trump sobre el regreso de las tropas estadounidenses a Bagram es simplemente una maniobra política. Sadat concluyó: eso va en contra de todos los principios del derecho internacional y de la voluntad del pueblo afgano. Es una de las muchas mentiras que Estados Unidos ha utilizado durante años. Solo es una amenaza vacía. Disturbios en prisión de Ecuador. 14 muertos, 14 heridos por enfrentamientos entre pandillas en Machala el 22 de septiembre. Según el comandante policial William Calle, en Ecuavisa, los reos atacaron a las fuerzas de seguridad, mataron a un guardia y secuestraron personal. Algunos prisioneros escaparon. 13 fueron recapturados. La policía señaló que los reos, fuertemente armados, intentaron controlar las celdas. Las autoridades atribuyen la violencia a un enfrentamiento entre las pandillas Los Lobos y Sao Box, consideradas organizaciones criminales. Ecuador ha sufrido disturbios carcelarios recientes con cientos de muertos. El gobierno de Daniel Noboa, comprometido con combatir el crimen, vincula estos choques a disputas por territorio y control entre pandillas. La guerra en Gaza sigue escalando con nuevos acontecimientos. Hamás ejecutó a 3 personas acusadas de colaborar con Israel, mientras que Israel fue acusado de destruir un centro médico clave en la ciudad de Gaza. Según Reuters, un video que muestra la ejecución pública de 3 hombres acusados de colaborar con Israel, llevada a cabo por Hamás, se difundió en redes sociales. Reuters identificó el lugar como la ciudad de Gaza basándose en los edificios, una gasolinera, el sistema de calles y los letreros visibles en el video, que coinciden con imágenes de archivo y fotos satelitales de la zona. Según un funcionario de seguridad palestino, la ejecución fue realizada por la Sala de Operaciones Conjunta de la Resistencia Palestina. Este es uno de los pocos casos documentados de una ejecución pública en Gaza. Durante la guerra, Hamás ha informado que ha castigado públicamente a algunas personas por acusaciones como robo o colaboración con Israel. Sin embargo, este video se considera una de las pruebas más gráficas e impactantes. En un desarrollo relacionado, según la agencia AP, el 23 de septiembre, una organización médica palestina, sin fines de lucro, informó que Israel destruyó su principal centro médico en la ciudad de Gaza tras ordenar una evacuación. La Sociedad de Socorro Médico Palestino afirmó que un ataque israelí redujo a escombros su edificio de 6 pisos en el barrio de Tel Al-Hawa. Este centro era una de las instalaciones médicas más importantes de la ciudad, proporcionando servicios de donación y análisis de sangre, tratamiento de lesiones, medicamentos contra el cáncer y atención para enfermedades crónicas. Hasta ahora el ejército israelí, que ha bombardeado y atacado hospitales en Gaza en múltiples ocasiones durante la guerra, no ha emitido comentarios. Muchos hospitales en la ciudad, que ya enfrenta una crisis de hambruna, han tenido que cerrar mientras las fuerzas israelíes avanzan. Tel Aviv acusa a Hamás de usar instalaciones médicas con fines militares, lo que podría despojarlas de la protección bajo el derecho internacional,
aunque el ejército suele proporcionar poca o ninguna evidencia de la presencia significativa de grupos armados. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha colaborado con esta organización benéfica, condenó el ataque, afirmando que los ataques a instalaciones médicas deben cesar y que la violencia sin sentido debe terminar. Israel enfrenta críticas a nivel mundial por su campaña militar en Gaza, que ha causado una destrucción masiva y ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Una agencia internacional de monitoreo del hambre informó que partes del territorio están al borde de la hambruna. En los últimos días, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal se unieron a la lista de países que reconocen al Estado de Palestina. Estas acciones se consideran una respuesta a la frustración por la campaña militar de Israel y un impulso hacia la solución de dos estados, pero han generado descontento en Israel y su aliado cercano, Estados Unidos. El presidente Trump criticó estas acciones, argumentando que son una recompensa por los actos brutales y horrendos de los combatientes de Hamás. En una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que reconocer al Estado de Palestina no significa olvidar el ataque de Hamás de octubre de 2023. Bueno, creo que eso es como honrar a Hamás. Y no puedes hacer eso después del 7 de octubre. Absolutamente no. Lo que queremos es que los rehenes regresen, y no uno por uno durante 2 años. Nosotros somos los que hemos rescatado a los rehenes. Siempre lo dije. Se lo dije a Steve Witkoff, se lo dije a Marco Rubio, que los últimos rehenes serán los más difíciles. Pero no puedes honrarlos con cosas como las que sugeriste. Todo lo que puedes decir es, queremos que los rehenes regresen y queremos que esta guerra termine. Queremos que termine. Esto es realmente un cambio importante. Nadie, absolutamente nadie. El presidente Trump tiene toda la razón. Nadie olvida el 7 de octubre. Estuve allí días después, abrazando a las familias con todo mi corazón. Todos sufrimos esos ataques terroristas horrendos. Por cierto, también perdimos muchos ciudadanos franceses en esos ataques terroristas. Pero después de casi 2 años de conflicto, ¿cuál es el resultado? Una vez más han matado a líderes de alto rango de Hamás. Eso funciona. Es un gran logro. Pero al mismo tiempo, hay tantos combatientes de Hamás como al principio. Entonces, esto no funciona para destruir a Hamás. No es el camino correcto para proceder. Tendremos una solución y esperamos que sea una solución buena para todos. Pero ya es hora de que esto termine. Estamos a punto de tener una reunión muy importante. Creo que la reunión que tendremos en unas horas será una de las más importantes aquí. Y hemos tenido muchas reuniones importantes, muy buenas. Entiendo tu punto de vista y el de otros. Tenemos que resolver esto. Tenemos que traer a los rehenes de vuelta. Queremos terminar la guerra. Eso es muy importante. Vamos a terminar el conflicto, traer a los rehenes de vuelta y queremos que todos regresen. No queremos una situación en la que devuelvan a una persona y luego 3 meses después a 2 más. Hemos estado haciendo eso por demasiado tiempo. Para ser justos, hemos traído a muchos rehenes de vuelta, pero aún quedan 20 rehenes. He hablado con familias israelíes. Antes hablé con familias estadounidenses y trajimos a sus hijos de vuelta. Pero cuando hablo con las familias israelíes, quieren traer de vuelta a su hijo perdido, con el mismo fervor que si estuviera vivo. El pasado 22 de septiembre, el presidente Macron copresidió una conferencia con Arabia Saudita sobre la solución de 2 estados. Sin embargo, tras casi 2 años de conflicto en Gaza y el aumento de los asentamientos israelíes en Cisjordania, crece la preocupación porque la perspectiva de un Estado palestino se esté desvaneciendo. También en esta conferencia, el emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó que el ataque israelí a principios de mes contra los líderes políticos de Hamás en Doha fue un intento de sabotear las negociaciones de alto fuego en Gaza. Không một bên nào lại tìm cách ám sát phái đoàn đang đàm phán với mình, trừ khi mục tiêu của họ là phá hoại tiến trình đàm phán. Đối với họ, đàm phán chỉ đơn thuần là sự tiếp nối của xung đột bằng một hình thức khác và là cách để đánh lạc hướng dư luận Israel. Nếu cái giá của việc thả con tin Israel là chấm dứt chiến tranh, thì chính phủ Israel sẽ từ bỏ việc giải cứu con tin. Mục tiêu thực sự của họ là hủy diệt Gaza. فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة المناطق المحتلة بل
Chúng tôi đánh giá cao vai trò của các quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine. Những sự công nhận này chắc chắn mang ý nghĩa đạo lý bởi chúng gửi đi thông điệp rằng bạo lực và thêm bạo lực nữa sẽ không thể xóa bỏ một chính nghĩa công bằng như sự nghiệp của người Palestine. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia khác cũng hãy công nhận nhà nước Palestine. Por otro lado, el 23 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, anunciaron que completaron el cerco de la ciudad de Gaza. El comunicado señaló que 3 divisiones de las IDF rodearon la ciudad sin encontrar resistencia significativa del movimiento islámico Hamás. Hasta la tarde de ese día, aproximadamente 640.000 palestinos habían sido evacuados de la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza. Antes del cerco, la ciudad de Gaza albergaba cerca de 1 millón de palestinos viviendo en condiciones extremadamente difíciles debido a la guerra prolongada. En los últimos días, el número de evacuados aumentó significativamente tras la orden de Israel de evacuar a zonas designadas en el sur de la Franja de Gaza. Fuentes médicas en Gaza informaron que al menos 29 personas murieron en los recientes cercos y ataques israelíes. 25 de ellas en la ciudad de Gaza. El ejército israelí llevó a cabo la operación durante el feriado judío de Rosh Hashanah. Según Axios, el presidente Trump planea presentar un plan basado en principios estadounidenses para poner fin a la guerra en Gaza en una reunión con líderes de países árabes, Turquía, Indonesia y Pakistán. El plan incluiría el rescate de rehenes, una hoja de ruta para la retirada de las tropas israelíes de Gaza y un mecanismo de reconstrucción posterior a la guerra sin la participación de Hamás. En un desarrollo relacionado, las autoridades palestinas y jordanas informaron que Israel cerrará indefinidamente el único paso fronterizo que conecta Cisjordania ocupada con Jordania a partir del 24 de septiembre hasta nuevo aviso. Israel no ha confirmado esta información. Este paso, ubicado en el Valle del Jordán, es la única vía internacional para los palestinos en Cisjordania sin pasar por territorio israelí. El paso ha estado cerrado la mayor parte del tiempo desde que un conductor de camiones jordanos mató a un soldado y un oficial de reserva israelí en la frontera. El 23 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al declarar que cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio controlado por Rusia, incluida la península de Crimea. Esto se considera un cambio significativo en su postura, después de que anteriormente sugiriera que Kiev debería considerar ceder territorio a cambio de la paz. En una publicación en la plataforma Truth Social, Trump escribió: Rusia y el presidente Vladimir Putin enfrentan una grave crisis económica, y este es el momento para que Ucrania actúe con el apoyo de la Unión Europea. Enfatizó que el conflicto ha debilitado la economía rusa, y Ucrania ahora tiene la oportunidad de luchar y recuperar todo el país en su forma original. La declaración se hizo tras la reunión entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Con el presidente de los Estados Unidos tuvimos una reunión buena y constructiva, y estamos muy agradecidos por sus esfuerzos. Hablamos, compartimos algunos detalles, y él compartió con nosotros, creo incluso más, y algunos detalles sobre la economía de Rusia. Pensamos muy mal. Por supuesto, sigue siendo un problema que tengan mucho dinero en efectivo. Sabemos cómo, quiero decir, han ganado dinero en Rusia, ganado y siguen ganando. Pero esta es su forma de vida. Sí. La buena noticia para nosotros, porque gastan dinero en la maquinaria de guerra. La buena noticia es que la economía está en mal estado. La mala noticia es que todavía tienen mucho dinero, sí, pero está disminuyendo. Y por supuesto, en este caso, acordamos con el presidente dejar de comprar cualquier recurso energético de Rusia, porque no vemos que China tenga deseos de terminar esta guerra. No lo siento totalmente. No están interesados. Realmente no sé por qué. Mi impresión fue buena de la conversación. Y fui positivo respecto a la comprensión. No soy el presidente de los Estados Unidos. No puedo decirles que el presidente Trump hará todo lo que queremos o necesitamos. No lo sé. Pero él se mostró positivo respecto a los temas, lo que compartimos y sobre la influencia de estos temas en el camino hacia la paz. Y sobre el significado profundo y real de todos estos casos, lo que compartimos. Es difícil explicarlo en inglés cuando no quiero compartir todo, y por eso estoy tratando de explicar, lo siento, sobre garantías de seguridad.
Sí, garantías de seguridad. Entonces, todos nosotros entendemos que el presidente Trump, que él está listo para dar a Ucrania garantías de seguridad después de que esta guerra termine. Es un gran cambio. Esta postura de Trump es un gran cambio. Antes de reunirse con Zelensky, el presidente de Estados Unidos pronunció un discurso de 57 minutos en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre, en el que advirtió que impondría fuertes sanciones económicas relacionadas con la guerra en Ucrania. De las 7 guerras que detuve, pensé que esta sería la más fácil, debido a mi relación con el presidente Putin, que siempre ha sido buena. Pensé que sería la más fácil, pero en la guerra nunca se sabe qué va a pasar. Siempre hay muchas sorpresas, tanto buenas como malas. No está haciendo que Rusia se vea bien, los está haciendo quedar mal. No importa qué pase de ahora en adelante. Esto era algo que debería haber tomado cuestión de días, ciertamente menos de una semana. Y han estado luchando durante 3 años y medio, y matando entre 5 y 7 mil soldados jóvenes, en su mayoría soldados, en ambos lados, cada semana. De 5 a 7 mil jóvenes muertos. China e India son los principales financiadores de la guerra en curso, al continuar comprando petróleo ruso. Pero, inexcusablemente, incluso los países de la OTAN no han cortado gran parte de la energía rusa y los productos energéticos rusos, lo cual, como saben, descubrí hace 2 semanas y no estaba contento. Piénsenlo. Están financiando la guerra contra ellos mismos. ¿Quién demonios ha oído hablar de eso? En caso de que Rusia no esté lista para hacer un acuerdo para terminar la guerra, entonces Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos, que detendrían el derramamiento de sangre, creo que muy rápidamente. Pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas, todos ustedes reunidos aquí ahora mismo, tendrían que unirse a nosotros adoptando exactamente las mismas medidas. Digo, están mucho más cerca de esto. Nosotros tenemos un océano de por medio. Ustedes están justo ahí. Y Europa tiene que dar un paso adelante. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, y fue muy vergonzoso para ellos cuando me enteré. Les puedo decir eso. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía de Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo. Así que estoy listo para discutir esto. Lo vamos a discutir hoy con las naciones europeas reunidas aquí. Estoy seguro de que están emocionados de oírme hablar de esto. Pero así son las cosas. Me gusta decir lo que pienso y decir la verdad. Mientras tanto, en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Ucrania el 23 de septiembre, el presidente de Ucrania, Zelensky, y sus aliados presionaron a Rusia para que pusiera fin a sus operaciones militares y regresara a la mesa de negociaciones. En respuesta, el viceembajador de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, condenó a los países occidentales por emitir declaraciones repetitivas que, según él, no aportan ningún beneficio a la paz. Es muy lamentable que los miembros del Consejo de Seguridad se hayan visto obligados hoy a dedicar tiempo y estar presentes en una reunión que fue iniciada por nuestros colegas europeos puramente para marcar la última parada en Nueva York de una gira del conocido exactor. Y aquí vemos como si estuviéramos apretujados en el metro en hora punta, donde escuchamos y seguiremos escuchando meras declaraciones repetidas que no tienen nada que ver con la verdad. No hay ningún valor añadido para el establecimiento de la paz en Ucrania. Si aceptan este destino poco glorioso, entonces continúan sin hacer nada y prosiguen en la misma línea. Si no, entonces hay mucho trabajo por delante. Estamos listos para realizar este trabajo y ahora depende de ustedes tomar esa decisión. Mantenemos un apoyo inquebrantable a Ucrania. Estamos con Ucrania militar, económica, política y diplomáticamente. Apoyamos una paz justa y duradera basada en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Nuestro apoyo a Ucrania se trata de hacer realidad la paz. El progreso hacia el muy necesario alto el fuego y un acuerdo pacífico duradero sigue siendo dolorosamente lento. Cada día de combates continuados socava las posibilidades de que la diplomacia tenga éxito y aumenta los peligros de una mayor escalada.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, advirtió el 23 de septiembre que la paciencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Ucrania no es infinita, y afirmó que llegará un momento en que Trump impondrá costos por la agresión continuada. Pero el desafío que ha resultado ser extraordinario ha sido la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. El presidente ha trabajado en ello incansablemente. Ha invertido una enorme cantidad de su propio tiempo, energía y los más altos niveles de nuestro gobierno. Hemos tenido reuniones en Turquía, reuniones en Arabia Saudita, reuniones en Alaska, innumerables llamadas telefónicas, haciendo todo lo posible para llevar este conflicto a una resolución y a un fin. Una guerra que no puede terminar militarmente, terminará en una mesa de negociaciones. Ahí es donde terminará esta guerra. Pero cuanto más dure, más personas morirán, más se destruirá. Esta guerra tiene que terminar. Y hemos hecho todo lo que hemos podido y continuaremos haciendo todo lo que podamos para ponerle fin. Se han hecho ofertas muy generosas, por ejemplo, un alto el fuego en las líneas de contacto actuales, mientras se resuelven todos los demás detalles sobre el futuro del conflicto en términos de líneas territoriales futuras. El presidente ha mostrado una paciencia extraordinaria en términos de no imponer sanciones adicionales, con la esperanza de lograr un avance al respecto. Y todo ha llegado a lo que parece ser no solo un estancamiento, sino una era. Hemos entrado en un periodo que parece ser de una posible escalada, con algunos de los números históricamente más altos de ataques que hemos visto en las últimas noches. Y antes, y ahora también estamos observando incursiones en el espacio aéreo vecino por parte de drones y aviones. El presidente es un hombre muy paciente. Está muy comprometido con la paz, pero su paciencia no es infinita. Y como ha dicho repetidamente, tiene ante sí la oportunidad y las opciones de imponer costos económicos adicionales a la Federación Rusa, si es necesario, para poner fin a esto. También tiene ante sí la opción, como ya ha elegido hacer en algunas circunstancias, de vender armamento defensivo y potencialmente armamento ofensivo para que Ucrania pueda defenderse de este asalto comprando ese armamento. Entonces, estoy aquí para decir al Consejo de Seguridad que Estados Unidos sigue tan comprometido como siempre con una resolución pacífica de este peligroso conflicto. Pero llegará un momento en el que tendremos que concluir que tal vez no hay interés en una resolución pacífica, y entonces el presidente tiene ante sí opciones reales que tiene la intención de perseguir, como ha dejado claro hoy en algunos de los mensajes que ha emitido. Por lo tanto, insto encarecidamente al Consejo de Seguridad, a los Estados miembros aquí, y a aquellos que no son parte de esto también, a que hagan todo lo que esté en su poder, incluyendo a la Federación Rusa, a que hagan todo lo que esté en su poder, y también al lado ucraniano para el caso, pero a todas las partes para poner fin a esta guerra antes de que se convierta en algo que dure otros 3 o 4 años, lleve a más destrucción, tanto económica como en pérdida de vidas, pérdida de propiedades y pérdida de futuros. Esta guerra necesita terminar. Pero si no lo hace, si no hay un camino hacia la paz a corto plazo, entonces Estados Unidos y el presidente Donald J. Trump tomarán las medidas necesarias para imponer costos por la agresión continuada. Gracias. But if it does not, if there is no path to peace in the short term, then the United States and President Donald J. Trump will take the steps necessary to impose costs for continued aggression. Thank you. Desde que asumió el cargo, Trump ha intentado repetidamente mediar en el conflicto de Ucrania, iniciando varias rondas de negociaciones con funcionarios rusos y culminando con una cumbre con Putin en Alaska a mediados de agosto. Recientemente, el presidente de Estados Unidos ha expresado su frustración por la falta de progreso en la resolución del conflicto, pero aún considera a Rusia como una potencia, mientras que afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no tiene ningún as en la manga. Por lo tanto, las declaraciones de Trump del 23 de septiembre marcan un cambio notable en el tono del líder estadounidense. Algunas voces en Estados Unidos, como el excongresista Tom Malinowski, han calificado la postura de Trump como un giro de 180 grados y se preguntan si Trump tomará medidas concretas para apoyar a Ucrania. En medio de un cielo de Teherán iluminado por misteriosas explosiones, Irán entra al mismo tiempo en una fase crucial, con decisiones que podrían definir el futuro nuclear y la posición diplomática del país. Según el sitio de noticias Avia.pro, en la madrugada del 23 de septiembre, los habitantes de la capital, Teherán, Irán, y sus áreas cercanas,
escucharon múltiples explosiones y al mismo tiempo se activó el sistema de defensa antiaérea. Avia.pro informó que los incidentes ocurrieron en diferentes lugares. Específicamente, alrededor de las 0:51 horas, hora local, de ese día, el sistema de defensa antiaérea fue desplegado en la zona de Labizan, al este de Teherán, donde se concentran muchas instalaciones militares y gubernamentales. Una fuente de Avia.pro indicó que las fuerzas antiaéreas fueron reforzadas en ese lugar. Solo 2 minutos después, en Nematabad, al sur de la capital, los residentes registraron una gran explosión. Algunos testigos afirmaron haber escuchado el sonido proveniente de esa área. A las 0:54 horas, al sur de Karash, una ciudad situada al noroeste de Teherán, también se escucharon disparos antiaéreos y explosiones. Al mismo tiempo, los residentes de los distritos de Terzán y Ferdows, al oeste de la capital iraní, informaron haber escuchado 2 fuertes explosiones la noche anterior. Los reportes iniciales sugieren que las explosiones ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Mehrabad. Esta información se difundió rápidamente en las redes sociales, donde muchos habitantes locales describieron destellos de luz en el cielo, además de notar una mayor actividad de los equipos de rescate. Sin embargo, hasta ahora las fuentes oficiales iraníes no han confirmado la naturaleza ni la causa de estos hechos. Las autoridades iraníes tampoco han emitido comentarios y no se han reportado daños ni víctimas. En contraste con la atmósfera de inestabilidad interna, las autoridades iraníes en el extranjero se enfocan en promover acuerdos sobre energía nuclear, considerándolos clave para su estrategia de desarrollo a largo plazo. El 22 de septiembre, durante una visita a Rusia, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, AEOI, Mohammad Eslami, anunció que Rusia y Teherán firmarán un acuerdo para la construcción de nuevas unidades de energía nuclear en la República Islámica. Eslami confirmó que los acuerdos de cooperación bilateral, que incluyen planes de construir 8 plantas de energía nuclear, se firmarán durante su visita, y destacó que Irán tiene como objetivo alcanzar una capacidad de energía nuclear de 20 gigawatts para 2040. Las negociaciones ya han tenido lugar, y que, con la firma del acuerdo esta semana, Irán comenzará las primeras etapas de implementación. Actualmente el país opera solo una planta de energía nuclear en Bushehr, construida por Rusia, con una capacidad de aproximadamente 1 gigawatt. Esta medida se produce después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto por 15 miembros, rechazara el 19 de septiembre un proyecto de resolución para levantar permanentemente las sanciones contra Irán. En un discurso en la televisión estatal iraní el 22 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que la diplomacia es el único camino para resolver la disputa nuclear de décadas con Occidente. Asimismo, instó a los países occidentales a elegir entre la cooperación y la confrontación. En mi viaje a Nueva York, me reuniré hoy con los ministros de Asuntos Exteriores europeos y el director general del OIEA, Rafael Grossi. Ha llegado el momento de que las partes elijan entre la cooperación o la confrontación. Irán ha demostrado en múltiples ocasiones que no respondemos al lenguaje de la presión y las amenazas, sino únicamente al lenguaje de la dignidad y el respeto. La única solución, si la hay, es la diplomática. Espero que las consultas en los próximos días logren avances. De lo contrario, Irán tomará las medidas necesarias. Este año tiene una importancia especial ya que necesitamos reafirmar nuestra postura sobre los derechos del pueblo iraní, basados en la defensa de nuestro país durante 12 días. Haremos esto desde una posición de fuerza y resistencia, al mismo tiempo que subrayamos el carácter pacífico del programa nuclear de la República Islámica de Irán. Irán es un país amante de la paz que busca soluciones diplomáticas, pero cuando se enfrenta a la guerra o la agresión, nos defenderemos con fuerza y determinación, como lo demostramos en la guerra de 12 días. Me reuniré con el señor Grossi para discutir el programa nuclear de Irán, el acuerdo de cooperación con el OIEA y el proceso en curso de reactivación de las sanciones snapback en el Consejo de Seguridad. Como ya he subrayado en la rueda de prensa tras la firma del acuerdo y en varias ocasiones más, si se activa el mecanismo snapback, el acuerdo entre nosotros y el OIEA quedará sin efecto. Respecto a la acción destructiva de los 3 países europeos en el Consejo de Seguridad, si se implementa el mecanismo snapback, la continuación de las negociaciones con el OIEA se tornará incierta.
Tras la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra de mantener el levantamiento de las sanciones internacionales sobre Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CNSC) de Irán anunció que el país suspenderá temporalmente su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El anuncio se hizo tras una reunión presidida por el presidente Masoud Pezeshkian. Durante la reunión, el CNSC discutió las acciones consideradas irreflexivas de Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo E3, en relación con el programa nuclear de Irán. El Consejo decidió que la cooperación con el OIEA será suspendida como respuesta a las medidas de los países europeos, aunque Irán continúa manteniendo su cooperación con el OIEA y presentando propuestas para resolver el problema nuclear. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CNSC) encomendó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán que continúe con las consultas para proteger los intereses nacionales en línea con las decisiones del Consejo. Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo E3, iniciaron un proceso de 30 días el 28 de agosto para reimponer las sanciones de las Naciones Unidas, acusando a Teherán de no cumplir con el acuerdo de 2015 destinado a impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Si ambas partes no logran un acuerdo de prórroga antes del 27 de septiembre, todas las sanciones de las Naciones Unidas serán reimpuestas sobre Irán, en un contexto en que la economía del país ya ha sufrido un fuerte impacto por las sanciones reimpuestas desde 2018, tras la retirada del presidente Donald Trump del acuerdo durante su primer mandato. Rusia y China se opusieron a los esfuerzos de Reino Unido, Francia y Alemania, grupo E3, para reimponer las sanciones de la ONU. Previamente, estos dos países habían presentado un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, proponiendo extender el acuerdo nuclear con Irán hasta el 18 de abril de 2026. Según un diplomático ruso de alto rango que solicitó el anonimato, este documento contenía cláusulas destinadas a impedir que el grupo E3, Reino Unido, Francia y Alemania, reimpusiera las sanciones de la ONU sobre Irán. Sin embargo, según la experta en Oriente Medio y el norte de África, Sanam Vakil, Rusia y China han utilizado a Irán como una ficha en las tensiones bilaterales con Washington. Rusia y China no son aliados tradicionales de Irán, especialmente en lo que respecta a apoyar o rescatar a Irán en el conflicto militar con Israel. Ambos países parecen ver a Irán como una oportunidad estratégica. Consideran a Irán tanto como un desafío en la región como una oportunidad potencial. Rusia y China están dispuestas a utilizar a Irán como una pieza en las tensiones bilaterales con Washington. Desde las explosiones que resuenan en la oscura noche de Teherán hasta las tensas negociaciones en Nueva York, la imagen de Irán se presenta llena de contradicciones. Por un lado, la creciente presión en materia de seguridad y economía. Por el otro, la ambición de afirmar su posición mediante la energía nuclear y la diplomacia. La encrucijada que enfrenta Irán no solo es crucial para el futuro de esta nación islámica, sino que también podría reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Medio e incluso generar efectos en cadena en el panorama internacional en los años venideros.